Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más al Centro Cristiano Zumpango, su casa. Soy el pastor Enrique Cruz y como siempre les invito a compartir este video. Háganlo llegar a muchas personas, compártanlo con todos sus contactos y ayúdenos a extender el mensaje del Evangelio por todo el planeta. Gracias por permitirnos entrar a su hogar y gracias porque están aquí conectados. Hoy vamos a mirar una entrega más de esta serie que se llama Los Nombres de Cristo y lo hicimos, o el Señor nos dio a hacerlo, con el propósito de que conozcamos a profundidad o lo más profundo posible, porque el tiempo es corto, quién es Jesús. Porque Jesús es un nombre tan cortito que a veces hablamos tan en la ligera de Él y de su ministerio, que a veces espanta. Sí, no estoy exagerando, espanta. He escuchado, por ejemplo, chistes acerca del sacrificio de Jesucristo, como si tuviera algo de gracioso, por favor. Le decimos Diosito, o decimos ser los amigos de Chucho. Esto es una falta de respeto. Y lo hacemos porque no conocemos quién es Él. Hoy vamos a mirar otro aspecto de su personalidad descrita en la Biblia y que el Espíritu Santo va a revelarnos de qué se trata. Uno de sus nombres, uno de tantos nombres con el que se refiere la Biblia a nuestro Salvador Jesús. Empecemos a entrar en materia. Cierra tus ojos. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender en toda la profundidad que se pueda de qué se trata este nombre hermoso de nuestro poderoso Salvador. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón más que a nuestra mente y que nos ayudes no solamente a comprenderlo sino a vivirlo. Rogarte en el nombre de Jesús que tomes el control de mi ser, de todo mi ser, y me ayudes a compartir este mensaje con la seriedad de vida, con la elocuencia y con la gracia que se requieren, con la claridad. Que mi garganta no falle, que los aparatos, ni el internet, ni nada falle, sino que llegue este mensaje a donde tenga que llegar e impacte los corazones para transformar vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Dice así la palabra del Señor: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sabemos del sacrificio de Jesucristo y de su señorío, pero solamente lo sabemos. ¿Qué significa ese sacrificio, ese señorío, esa salvación que nos vino a dar? Leamos nuevamente este versículo y vamos a leerlo despacio, no tenemos prisa. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Ojo, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando tú escuchas derramamiento de sangre, ¿a qué crees que se está refiriendo? Mira, se asocia con dolor, con muerte, con heridas. Con eso se asocia el derramamiento de sangre. Y dice que sin el derramamiento de sangre, que implica todo lo que acabo de decir, no se hace remisión. ¿Qué es remitir algo? Bueno, remitir quiere decir perdonar o liberar a alguien de una obligación o de una pena. Eso quiere decir remitir. Sin derramamiento de sangre, sin dolor, sin muerte, sin heridas, según la ley,
no puede haber remisión. Y remitir quiere decir que seamos perdonados o liberados de alguna obligación o de alguna pena. Antes de continuar, ¿qué cuidas más? ¿Un jarrito de peltre? ¿Un vaso de unicel? ¿O un fino vidrio de cristal cortado? Pues sí, el cristal cortado. ¿Por qué se cuida más? Quizá ni tú ni yo hayamos tenido la oportunidad de tener un cristal cortado en nuestras manos, pero es un cristal finísimo. Simplemente con referirnos a su nombre nos habla de algo especial. ¿Por qué se cuida algo tan especial? Porque quien lo cuida está consciente de su valor. El problema está en que nosotros no estamos conscientes del valor de lo que Jesucristo en la cruz hizo por nosotros. Sabemos que hizo. Cada Semana Santa, durante toda una semana, los medios masivos de comunicación nos inundan de películas que hablan acerca del sacrificio, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Pero Jesús murió solamente en la cruz para darnos un pretexto de escribir guiones cinematográficos o guiones para televisión. ¿Ese es el significado de la muerte de Jesucristo? Aquí se describe muy bien el fin que le espera a todo el que peca. Véanlo si no. Romanos 6:23, solo la primera parte. No lo sabemos de memoria. Romanos 6:23. Este versículo se puede dividir en dos partes. Voy solamente a leer la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Aquí se describe el fin que le espera a todo pecador. Que levante la mano quien no ha pecado. Yo soy el primero en levantarla. Así que el fin que me esperaba, según este versículo, era la muerte. No una muerte por la cual todo el mundo va a pasar. No esa que nos va a llevar a una fosa en un panteón. No, esa no. La muerte, según este versículo, es descrita aquí como una separación eterna e irreversible de la presencia de Dios. Es decir, en otras palabras, una eternidad sin Dios. Sí, en un lugar que la Biblia describe como un lugar terrible, un lugar que tiene un mar de fuego, donde hay un gusano que come la piel y que los que estén allí van a desear que la vida se acabe, pero no se va a acabar. Esa es la muerte a la que se refiere este versículo. Ahora, ¿queremos morir? Esta es la pregunta obligada. ¿Quiero morir? Mi respuesta es claro que no. La verdad es que no. Mira, sí, yo sé que la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú estás de acuerdo con eso, levanta la mano a ver quién quiere morirse hoy. No queremos morir. Ya hablaremos más después, de este versículo, pero la realidad es que nadie quiere o queremos morir. Y entonces clamamos a Dios cuando la vemos llegar: ¡sálvanos! ¡Ayuda, Señor Jesús! Y la respuesta que recibimos es el primer versículo que leímos. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este versículo, como muchos otros en la Biblia, nos remite a una sola persona, a un solo evento: Jesús con su sacrificio redentor en la cruz. Él vino a darnos vida y vida eterna. La segunda parte de Romanos 6:23 dice, después de decir que la paga del pecado es muerte, dice con mucha claridad: mas la dádiva de Dios es, ¿qué es? Vida eterna. Pero hay una condición: en Cristo Jesús, Señor nuestro.
sin remisión, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Era necesario que ese cordero sin mancha y sin arruga, ese cordero perfecto, sin pecado, puro, se ofreciera voluntariamente por nosotros, para que de una vez y para siempre los pecados de toda la humanidad tuvieran chance, oportunidad de ser redimidos. No es mágico ni es en automático. Yo tengo que aceptar el señorío de Jesucristo. Hablaremos después de eso. Pero toda la Biblia, como si fuera un embudo que nos llevara hacia un solo camino, nos remite a un solo evento en la historia y a un solo protagonista: Jesús, derramando su sangre limpia, pura y voluntariamente por nosotros en la cruz. ¿De qué estás hablando, pastor?, puedes preguntarme. Lucas 2, Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos 27 al 30. Voy a leer solamente, por principio de cuentas, los versículos del 29 y 30. Perdóname usted. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A qué se refería el anciano Simeón con esto? ¿A quién estaban viendo sus ojos? Lee conmigo 2 versículos atrás, versículos 27 y 28. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, ¿quién? Jesús. ¿Ya viste a quién estaban mirando los ojos de este viejo Simeón? Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo lo que acabamos de leer. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién miraron? Al autor de la salvación, a Jesús. Si volvemos a Romanos 6:23, vamos a encontrar que este versículo, aunque a muchos no les guste, encierra cuando menos 2 promesas de Dios. Primer promesa: la paga del pecado es muerte. Ay, hermano, ¿eso no es una promesa? Sí, eso es una promesa. Dios promete que si pecamos vamos a morir. Punto. Por eso les digo que no les gusta, porque lo que nos llama la atención del versículo es lo que sigue: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda promesa es: yo te voy a dar vida. Pero para que esta promesa se cumpla, y la primera no, yo necesito tener a Jesucristo como el Señor de mi vida. Es decir, que Jesús tome las decisiones, no yo. Nuestro problema es que queremos que este versículo, o creemos que este versículo es algo así como una pregunta de opción múltiple. ¿Qué deseas? ¿La paga del pecado o vida eterna? Encierre la pregunta a la respuesta correcta. No es una pregunta de opción múltiple. Está bien, no quiero morir, ya, no quiero morir. Dame vida eterna entonces y ya. Uno quisiera que la salvación se consiguiera por decreto. Pero, amado hermano, lamento desilusionarte. No es así. La salvación no es un decreto. Sí, el deseo del corazón de Dios como Padre es que ningún pecador perezca, sino que todos los pecadores lleguemos al arrepentimiento, tengamos a Jesús como el Señor de nuestra vida y seamos salvos. Pero es decisión de los pecadores. Nuestro versículo base: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
que implique el derramamiento de sangre, yo ya lo dije, dolor y muerte. Ese es el precio, y lo subrayo, ese es el precio que Jesús pagó por nuestra vida. Si tú te das cuenta, la salvación no fue una oferta. No estábamos en el montón y de allí el Señor compró un lote y nos encontró. No. Fue una transacción muy seria. La vida del justo pagando, o más bien la muerte del justo pagando para rescatar la vida de todos los pecadores injustos. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí hay una palabrita que quiero recalcar. Autor. ¿Autor de qué? De la salvación. ¿Qué es un autor? Alguien que plasma parte de su personalidad, parte de su sabiduría en una obra. Los grandes pintores plasmaron sus sentimientos, su personalidad, su maestría, su expertise en un lienzo. Los grandes escultores hicieron lo mismo en una piedra, en una roca. Las obras reflejan la personalidad de su autor. Y aquí dice que el autor de la salvación estaba consciente de que en su obra redentora iba a llevar a muchos hijos a la gloria. La pregunta es, ¿estás tú, estoy yo dentro de esos muchos hijos que el autor de la salvación va a llevar a la gloria? Aquí hay algo muy claro. Este versículo nos deja pero muy en claro que no hay muchos autores. Dice el autor, no dice uno de los autores, no. El autor de la salvación tuvo que pasar por aflicciones. Vamos a mirarlo como una película. No es una película. El sacrificio de Jesucristo no es una película, lo recalco. Pero permítanme ilustrarlo de esta forma para que se pueda entender mejor. Miremoslo como una película. Hay un solo escritor del guión, por lo tanto un guión. Solo un director de la película. Solo un productor. Solo un protagonista. ¿Cómo se llama este protagonista, este director, este productor, este autor del guión, este escritor del guión? Se llama Jesucristo, Señor nuestro. Mira cómo el Espíritu Santo lo describe. Lucas 1:69. Acuérdate, primera cosa, autor de la salvación. Segunda cosa, Lucas 1:69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Unamos estos dos versículos. Se describe a Jesús como el poderoso autor de la salvación. Así se describe a Jesucristo uniendo estos dos versículos. Así lo describe la Biblia, el poderoso autor de algo que se conoce como nuestra salvación. ¿Por qué poderoso autor? ¿Por qué no Salvador y punto? Bueno, vamos a mirar algunas razones. Nos van a ayudar a comprender mejor qué es esto de la salvación y qué es esto del autor de la salvación. ¿Sabes? No había otra persona en todo el universo, ni habrá otra persona a lo largo de la historia que pueda escribir un guión que se llama salvación para la humanidad. Solo Jesús. El poderoso autor recibe este nombre porque su sacrificio fue voluntario. Déjame ilustrarlo de esta forma.
Voy caminando por la calle, alguien se cae desde un tercer piso y me cae encima. Yo muero aplastado por el peso de la caída de esta persona y él vive. ¿Soy un héroe? No. Fui víctima de la circunstancia. Simplemente estuve en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Solamente eso. Jesús no estuvo en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Juan 10:17. Juan 10:17. Porque muchos piensan, bueno, es que fue por casualidad. No. Es que alguien tenía que morir y pues yo creo que el Señor estaba buscando quién y señaló a Jesús y ahí él estaba. Tampoco. Juan 10:17. Palabras de Jesucristo. Por eso me ama el Padre, dice Jesús. Porque yo, ¿qué cosa? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. No fue una casualidad, no fue algo accidental la muerte de Jesucristo. No fue una ocurrencia divina. Fue una acción consciente y voluntaria de alguien que sabía lo que iba a hacer. ¿Te das cuenta? Eso le da un poder increíble a nuestra salvación y a nuestro Salvador, obviamente. Él voluntariamente se sacrificó por ti y por mí. Voy a hablar por mí solito en este momento. Yo no lo merecía. Yo merecía estar en esa cruz. Sí, yo lo merecía. Incomprensiblemente y de una forma voluntaria y unilateral, Él toma la decisión de tomar mi lugar, de quitarme de la cruz y ponerse en mi lugar. Los clavos que iban a recibir mis manos y mis pies, la corona de espinas que merecía estar en mi frente y los latigazos que deberían de haber molido mi espalda, los recibió Él. Sin palabras. Simplemente no lo merecía. Yo no lo merecía. Pero Él lo hizo. Comprender así el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo le da una nueva dimensión a las cosas. Segundo aspecto de este poderoso autor de nuestra salvación. Aparte de que lo hizo voluntariamente, con su sacrificio redentor, nos dio el poder de ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 5, versículo 10. Es bien importante este versículo. Bueno, todos, pero ve. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué cosa? Y si te gusta subrayar las palabras, subraya esta. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por cuanto Él no se quedó en el madero colgado como muchos lo presentan, o se quedó sepultado en una cueva como otros lo quieren ver, es que nosotros recibimos ese poder a través de su sacrificio, de ser reconciliados con Dios. ¿Qué significa reconciliar? Bueno, reconciliar es un verbo que significa restablecer, ojo esto, es bien importante, restablecer la amistad entre dos personas. Restablecer la amistad entre dos personas. Eso significa reconciliar. Porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios, fuimos reconciliados, es decir, por el sacrificio de Jesucristo,
aspiramos a poder ser o que el Señor nos vea como sus amigos nuevamente. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Mucho más, estando ya, es decir, siendo amigos, reconciliados, seremos salvos. ¿De qué? De las consecuencias del pecado. ¿Recuerdas? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta del tamaño de esta autoría, de esta obra hermosa que se llama nuestra salvación? Santiago dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4 para los que toman notas. Ya no somos enemigos de Dios. Nuestra condición de pecado nos había colocado en esa situación. Pero el Señor Jesús murió por nosotros para darnos la oportunidad de acceder a la reconciliación, a volver en amistad con Dios. Pero tenemos que convertirnos en enemigos del mundo entonces. ¿A qué me refiero con enemigos del mundo? No me refiero a pelearme con todos los de allá afuera, no. Con las cosas del mundo, con las que me apartan de Dios. No necesito una clase bíblica para saber qué es lo que me aparta de Dios. Yo estoy bien consciente de qué es lo que me aparta de Dios. Le pido perdón al Señor y le pido fuerzas para poder salir adelante de todo aquello que quiere hacerme volver a esa amistad con el mundo. Pero ahora mi amistad es algo más valioso que tengo que cuidar: la amistad con Dios. Tercer aspecto de esta obra hermosa que se llama salvación, de esta obra poderosa que se llama salvación, y que solamente la pudo interpretar Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Y en ningún otro, refiriéndose a Jesús, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué razón? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, no está escrito aquí porque suene bonito. Dime quién más se atrevería a morir por todos nosotros los seres humanos, por la humanidad entera. ¿Quién? ¿Quién se atrevería a morir por un Hitler? ¿Tú tomarías el lugar de Hitler en el infierno? Yo no. El único que hizo interpretar esta obra llamada salvación se llama Jesucristo. Él fue el autor, Él es el protagonista. Poderoso, inigualable, único, el poder ser único autor. No hay más autores. Por eso es incomparable. Tenemos una obra valiosísima porque es única. Las grandes obras maestras tienen un valor por quién las hizo, pero además porque son piezas únicas. No hay réplicas. Todo lo que sea una réplica no deja de ser una copia. Por perfecta que sea, no es la original. Y en el caso de nuestra salvación, de este guión único, de este protagonista único, no hay más. Por eso es valiosísima la salvación. Cuarto aspecto: poderoso autor de nuestra salvación. El poder que le da que su obra sea inmutable.
inmutable. ¿A qué me refiero? Hebreos 7, del 23 al 25. Hebreos 7, del 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, en el templo de David, no podían continuar porque morían. Mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable, es decir, que no cambia, no se envejece, no se agrieta con el tiempo, no pierde valor, es inmutable. Versículo 25, por lo cual puede también, ojo con lo que viene, porque su sacrificio es inmutable, puede también salvar, ¿cuánto tiempo? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hace poco leí ahí en una página de internet una oferta que puso una compañía de telefonía móvil y decía, bueno, pues el precio de mis servicios antes costaba tanto, ahora cuesta tanto. Si tú te inscribes en este momento, por ser un cliente nuevo, te va a costar tanto. Y en los comentarios de la oferta, había muchos comentarios de clientes insatisfechos que dijeron, oye, yo me acabo de inscribir hace un mes, ¿y que a mí no me vas a premiar con algo? ¿Sabes? Nuestro precio ya fue pagado y no fue una oferta y jamás va a estar en oferta. El precio por la salvación de cualquier pecador que se arrepiente es la sangre del justo. ¿Recuerdas el guión de la película? Único guión, único protagonista, único director. Es inmutable, no ha cambiado ni va a cambiar. Siempre va a permanecer vigente. ¿Estamos vivos? Entonces tenemos la oportunidad de ser salvos. Reflexionemos en esto. Quinta cosa, o quinto aspecto. Este sacrificio del Redentor, del autor de nuestra salvación, de ese poder, es que es increíble y poderoso su alcance. Sí, el alcance que tiene su incomparable obra, su inmutable obra, su obra única e irrepetible, es increíble. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 14. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador ¿de quién? Del mundo. Dime, ¿a quién vino a salvar Jesucristo? ¿A unos cuantos? ¿Al pueblo judío solamente? ¿Al pueblo romano? ¿A los griegos? ¿A sus 12 amigos cercanos que se llamaban discípulos? ¿A ellos solamente? Quizá a los sacerdotes del templo o a las personas muy buenas. Mira, para que esta obra redentora, única, especial y todo lo que hemos visto se haga realidad, lo que tengo que reconocer es que necesito ser salvado de algo o de alguien. A veces, cuando se comparte el tema de la salvación, uno invita a reflexionar de qué nos salvó Jesucristo. Y otra reflexión, y eso no nos cuesta mucho trabajo, llegar a conclusiones acerca de eso.
no es mucho trabajo llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, me salvó del pecado. Como quiera que éste se llame, pero me salvó del pecado. Hay pecados que se llaman mentira, inmundicias de la carne, perversiones, vicios. Hay pecados que se llaman lascivia, pereza. Hay pecados que son inmorales. Hay pecados que atentan contra mi propio cuerpo. Hay pecados que atentan contra el cuerpo del vecino. Hay pecados que el hombre quiso calificar, como si se pudiera, con pecados chicos, medianos y grandes. Blancos, grises y negros. Porque con eso intentamos minimizar las cosas y tranquilizar un poco nuestra conciencia que nos está diciendo, cuidado, te estás equivocando, no es por allí, no es como tú lo quieres ver. Uno quisiera que el pecado fuera algo que se pudiera borrar con una goma celestial de nuestra historia de vida. Cuando tú vas a hacer una solicitud de trabajo, pues te piden una hoja de vida, algo que se conoce como el currículum vitae. Y ahí plasmas tu experiencia laboral, tus estudios, tu situación migratoria, si ese fuera el caso, tu condición civil, si eres soltero, casado, cuántos hijos tienes, etcétera. Toda tu expertise, todo eso. Pero uno no pone lo malo, ¿verdad? Uno no pone, pues es que me despidieron de mi antiguo trabajo porque era un perezoso, porque manifestaba mi ineptitud, o porque estaba grillando todo el tiempo y ni siquiera me preocupaba trabajar. Uno no pone, es que me corrieron del trabajo porque me descubrieron robándome algo que según yo estaba de más, ¿verdad? Me encontré una computadora mal puesta y me la llevé a mi casa. No, uno no pone eso en el currículum. Y como uno lo puede borrar del currículum, también pensamos que nuestro currículum vitae, porque también hay un currículum allá arriba en el cielo, se llama el libro de la vida y se llama el libro de nuestra historia, ahí donde están plasmadas todas nuestras obras, nuestra biografía completa, y uno no quiere que esas cosas malas se puedan borrar, ¿no? A ver, pregúntate por un momento. Imagina el currículum, tu currículum de vida allá en el cielo. Tenemos un libro allí y está escrita toda nuestra vida. Si se pudiesen borrar todas nuestras obras malas, ¿qué quedaría? Yo creo que se resumiría a una página, ¿no? Este nació sin pecado. Y como a los 2 meses, y ahí empezó todo, ¿no? Habría que borrar casi toda nuestra historia. El único capaz de hacer eso es Jesús. Porque con su sangre derramada en la cruz, ese sacrificio, esa sangre derramada en la cruz, es capaz de limpiarnos de las inmundicias del pecado y poner nuestros nombres escritos en un libro que se conoce como el libro de la vida. Ese libro se va a abrir y todos los que no se hallen en ese libro van a sufrir la misma suerte que el diablo, un lago de fuego, de azufre, que arde eternamente. Yo no intento espantarte, porque no es el caso. Jesús no vino a amenazarnos con el infierno para que fuéramos salvos. Jesús vino a convencernos de que nos ama y de que vale la pena sujetarnos a su amor, aceptar su amor, para que entonces seamos salvos. Si yo actúo por el miedo a irme al infierno, no va a funcionar así. Yo no me casé con mi esposa por el miedo a que me fueran a meter a la cárcel, no. Yo no creo que mi esposa esté conmigo por el miedo a que si se va le pegue.
Yo no creo eso. Así no funcionaría un matrimonio. Estamos juntos porque ambos tenemos la convicción de que queremos estar juntos. ¿Ha habido situaciones difíciles? Sí, muchísimas. Pero queremos estar juntos. Yo tengo que seguir a Jesucristo al comprender la magnitud de su sacrificio, el alcance de su sacrificio, lo increíble de su sacrificio, el poder de su sacrificio. Su sacrificio es suficiente para que mi nombre, que no aparecía en el libro de la vida, aparezca. Y para que el libro donde están escritas mis obras y por el cual se me va a juzgar, sean editadas todas esas partes oscuras de mi historia que me avergonzarían. Reflexionemos otra vez. Es el libro de nuestras obras. Bendito sea Dios, que ese libro en donde están escritas nuestras obras solamente está en posesión de Dios. Dios no creo que lo vaya a publicar, pero ¿te gustaría que leyéramos el libro de tu vida aquí ante las cámaras? A mí no me gustaría que alguien leyera el libro de mi vida, lo que está escrito allí. Y déjame decirte algo, todo lo que está escrito en ese libro, en donde se plasman todas mis obras, todo es verdad. No hay una sola cosa que se exagere, pero tampoco hay alguna cosa que se minimice. Tal como fue hecho, así está redactado. No es un libro que hable mentiras, es un libro de verdades. ¿Te gustaría que tu libro se leyera? El mío no. Bueno, pues el sacrificio de Jesucristo es suficiente y poderoso para hacer que en el momento en que se vaya a leer, porque se va a leer, nuestras obras malas hayan sido borradas por su maravilloso, poderoso, único e inmutable sacrificio en la cruz. Por eso Él es el poderoso autor de nuestra salvación, es decir, nuestro poderoso Salvador. El poder de la salvación que Jesús nos vino a dar no tiene límite y no tiene comparación. Primer carta de Juan, donde estamos, capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos, ojo con esto, quien puede testificar es quien ha visto. El problema con muchos de nosotros es que queremos hablarle a otros de la salvación cuando nosotros no hemos visto la salvación, no porque esté oculta, sino porque no la queremos ver. Cuando tú y yo, todos los que escuchemos este mensaje, nos demos cuenta del tamaño de la salvación de Jesucristo, nuestras rodillas van a doblarse en automático. Nuestros ojos van a derramar esos ríos de agua que van a fluir, nos van a limpiar. Y nuestro corazón va a estar lleno de gratitud para con Dios por lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Él es nuestro poderoso autor de la salvación. Un autor, una obra, un guión, un director, un protagonista. No hay más. Y el alcance es, aquí lo dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Salvador del mundo. Desde el inicio de la humanidad hasta que el Señor regrese por segunda ocasión, todos los que aceptemos y vivamos bajo su señorío seremos salvos. Lo repito, y de veras quisiera
no solamente hacer énfasis en esto último. Yo estoy seguro que el corazón del Señor anhela no solamente que haya un énfasis verbal, sino que este énfasis quede grabado en nuestro corazón a partir de este momento. Oro porque tú y yo recibamos esta revelación que impacte nuestro corazón. Todos los que aceptemos y vivamos bajo su señorío, no hay otra. Nuestro poderoso autor de la salvación, o el poderoso autor y salvador del mundo entero, tiene que ser nuestro Señor. Su nombre es Jesús. Pero la relación que debe de establecerse entre Jesús y nosotros no es el del Diosito. No es decir, soy amigo de Chucho, no. Es decir, tú eres el Señor de mi vida. Acepto tu señorío, y el aceptarlo es saber que tú mandas y yo obedezco. Seguramente no me va a gustar muchas de las órdenes que voy a recibir de ti, pero tú eres mi Señor y debe de haber una relación de Señor y siervo. Yo soy el siervo. En esta obra maravillosa que se llama salvación, el papel que interpreto yo es el de siervo. Porque el único papel protagonista o protagónico que hay en la obra es el de un salvador de la humanidad. El de alguien que vino a darnos la oportunidad de restablecer nuestra relación de amistad con Dios a través del sacrificio de su sangre. Alguien que vino a poner en ceros nuestro contador espiritual. No debemos nada. La paga del pecado es muerte, está bien. No me siento aludido, o no deberíamos sentirnos aludidos. ¿Por qué? Porque la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿qué? Señor, nuestro. ¿Quién es este Señor? El poderoso autor de nuestra salvación. Déjame describir, o déjame llevarte a un versículo que describe muy bien la obra redentora de Jesucristo. Salmo 40, versículo 2. Hay muchos. Analicemos este. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Un lodo cenagoso en donde yo, desesperado, estaba intentando salir. Ese lodo cenagoso se conoce como cieno, y es un lodo muy denso que mientras más se mueve uno, más se hunde. ¿Has visto las escenas de las arenas movedizas en las películas? Algo similar. Algo similar. Pero después de sacarme de allí, no me deja allí en la orilla para que me vuelva a caer al lodo cenagoso. Me quita de allí, dice, puso mis pies sobre la peña, sobre esa roca inamovible, perpetua, inmutable que se llama Jesús. Me lleva a Jesús nuevamente. Y después endereza mis pasos. ¿Para qué? Para que no vuelva a caer en el pozo de la desesperación en donde hay lodo cenagoso. Amado hermano, Jesús es nuestro poderoso Salvador. Yo espero que estos versículos no hayan aclarado todas tus dudas, sino al contrario, te dejen con hambre de escudriñar la palabra y de conocer cada vez más y más a profundidad todo lo que implica el guión de esta obra maravillosa que se llama la salvación, la redención del mundo entero. Jesús
como Señor de tu vida. Jesús como el poderoso Salvador. Jesús como el protagonista único. Déjame llevarte a una acción muy práctica. Uno de mis versículos favoritos, Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, ¿qué dice? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cierra tus ojos. Y si el Señor habló a tu corazón, vamos a hacer una oración para decirle gracias por tu salvación. Y si tú nunca has hecho esta decisión de fe, de aceptar el señorío de Jesucristo en tu vida, este es el momento. Utiliza mis palabras o las que salgan de tu corazón, pero dilo, Señor Jesús, reconozco ahora de qué se trata tu salvación. He recibido una probadita de la magnitud de tu sacrificio. Gracias por escribir ese guión que me favorece. Gracias por interpretar ese papel que me bendice. Gracias por tomar mi lugar. Arrepentido, me acerco a ti pidiéndote perdón y abro mi corazón para recibir, sí, tu salvación, pero sobre todo para recibirte como mi Señor. Guíame para que mis pasos sean derechos y no vuelva a caer en ese lodo cenagoso, en ese pozo de la desesperación de donde acabo de salir. Señor, guíanos, aquí estamos todos, tu pueblo. Que no se nos olvide el guión de esta película, el director de la película, el protagonista de esta película que se llama Nuestra Salvación. Nuestro poderoso autor de la salvación, Jesús, nuestro Señor y Dios, nuestro Señor y Rey. A ti la gloria. Que nuestra vida sea guiada a llevar a otros a darte gloria, honra y alabanza. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Los jóvenes tienen reunión este sábado, mañana, a las 8 de la noche, por Facebook. Y no te olvides, nuestro culto general, el domingo, a las 10 de la mañana. Ya te tuviste que conectar a nuestros cursos bíblicos en Facebook, en YouTube, para ver el curso. Y no te olvides que a las 5 de la tarde, para los que están inscritos en los cursos, el domingo vamos a tener una reunión de Zoom donde se van a aclarar preguntas y dudas que se puedan tener. Cuídate mucho, aún es tiempo de inscribirte a cualquiera de nuestros cursos, consúltalo en nuestra página y estamos para servirte. Dios te bendiga, gloria a Dios por la salvación y por nuestro Salvador. Un abrazo.